Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que sea guiándonos y tomando el control, para que esta palabra haga rema en cada una de nuestras vidas y que esta palabra sea sembrada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, Padre Eterno, que a cada uno le dé su debido crecimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Dice en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Quiere decir Dios con nosotros. Para este tiempo, muchos de las personas celebran el nacimiento del Señor Jesús. Para otros es una fecha, para otros es diferentes épocas. Lo cierto es que el Señor Jesús, como todos bien sabemos, vino a este mundo. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? La respuesta la tenemos en Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Colosenses 1:15 dice, hablando del Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, nosotros muchas veces escuchamos Dios con nosotros, Cristo murió por ti, Cristo, la oración de fe y serás salvo. Pero en el profundo del contexto no nos han dicho realmente quién es Jesucristo. Nos han dicho de pronto Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero esto tiene un trasfondo demasiado profundo. Entonces, por medio de las Escrituras y con la guía del Espíritu Santo, nos está guiando para saber por qué Emmanuel quiere decir Dios con nosotros y las mismas Escrituras nos están respondiendo. En Primera de Timoteo hay un título que dice El misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Arriba en gloria. Sabemos, hermanos, que los gentiles somos aquellas personas que no venimos de ese linaje de Israel, de esa naturaleza de Israel. Entonces, por tanto, el Señor nos dio las buenas nuevas para que nosotros también seamos salvos. En algunos versículos el mismo Señor Jesucristo se dice a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces muchas veces uno dice, ¿cómo así? El Hijo del Hombre.
La respuesta la tenemos en Filipenses 2:6, porque el Señor se dirige a Él mismo como a veces la venida del Hijo del Hombre. Entonces la respuesta la tenemos en Filipenses 2:6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Él es Cristo hombre. El resto, hermanos, que el Espíritu Santo les dé el discernimiento, pero les estoy presentando a Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero Dios y en la vida eterna. Recordemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento venía en profecía. Esta profecía ya fue hecha realidad. El Señor vino, como dice la palabra de Dios. Dios vino a este mundo, se humilló a sí mismo en condición de siervo. A eso vino el Señor, y a darnos las buenas nuevas y a darnos la salvación para todo aquel que cree. Pero cuidadito, porque esto está en Juan 1. Dice, mas a todos los que creyeron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El contexto más abajo, los cuales no son engendrados de varón ni de mujer, sino de Dios, directamente de Dios. Y esto quiere decir el milagro de un nuevo nacimiento, que después de habernos arrepentido y apartarnos del pecado y escudriñar la palabra de Dios, entonces el Señor pone en cada uno de nosotros un corazón limpio, un espíritu nuevo. Quiere decir un nuevo nacimiento, donde mora el Espíritu Santo en nosotros. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que esa fue una profecía del nacimiento del Jesús, y también la sentencia del Señor Jesús, la sentencia de muerte, la sentencia de lo que iba a pagar por nosotros. Cuando en la ley en el Antiguo Testamento decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero, el Señor Jesucristo se volvió maldición por ti y por mí. Y fue colgado en un madero. Y esa fue la sentencia, esa fue la profecía que fue hecha realidad. Dice en Isaías 53:3, voy a leerles solamente un versículo. Ustedes pueden encontrar los versículos y leer todo el versículo para que coman el alimento espiritual completo, sin quitarle ni aumentarle a la palabra de Dios, o porque fue que yo oí en la prédica del domingo pasado, porque a mí me dijeron o porque a mí me enseñaron. Tenemos que aprender a hacer lo mismo que el Señor Jesucristo cuando le contestó a Satanás. Escrito está. Y sabemos que Satanás también sabe de Biblia. Pero él sabe el texto, el contexto. Lo sabemos todas las personas que estamos guiados por el Espíritu Santo.
Dice en Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como escondimos el rostro de él, y fue menospreciado y no lo estimamos. Esa fue la profecía y la sentencia prácticamente de el Antiguo Testamento, que el Señor Jesucristo tenía que venir a cumplirla. En Zacarías 11:7 está hablando el profeta, está hablando con Dios Padre. El Señor Jehová Dios está dolido y está disgustado, un poco contrariado, porque en el Antiguo Testamento habían personas que no predicaban bien la palabra de Dios, no eran obedientes, eran personas, las personas de Israel, ellos se sujetaban mucho a las leyes de los hombres y no a los mandamientos de Dios. Formaban ellos mismos las leyes. Dios fue un hombre respetuoso. Recordemos que las leyes fueron puestas por Moisés. Los 10 mandamientos fueron directamente dados por Jehová Dios, escritos con el dedo de Dios. Entonces aquí está teniendo una conversación Jehová Dios con Zacarías. 11:7 dice, apacenté pues a las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Al uno lo puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Destruí 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, dice Jehová, no os apacentaré. La que muriere, que muera, la que se perdiere, que se pierda, y la que quedare, que cada una se coma la carne de su compañera. Zacarías 11:10 dice el Señor, tomé luego mi callado y lo quebré para romper mi pacto que concerté contra todos los pueblos, y fue deshecho ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalos al tesoro hermoso, precio con que me han apreciado. Y las tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro preciado. Aquí, hermanos, el mismo Dios, Jehová, está hablando. Inclusive está diciendo que por él pesaron 30 monedas de plata. Eso valió la traición de Judas. Porque si vamos a los evangelios, eso valió la traición de Judas. Y es imposible que Judas esté hablando aquí cuando Jehová le dice al profeta que las tire, las eche a la casa de Jehová. Supuestamente la casa de Jehová es donde habita Jehová, o sea, es la iglesia. Por eso el Señor siempre en las escrituras advertía, yo no moro en templos hechos de manos de hombres, porque es que nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros, para adorar a Dios en cualquier lado, podemos alzar las manos sin hacer escándalo. En nuestro cuarto,
en donde estemos, nosotros no estamos cohibidos para orarle a Dios. Mucho menos para hacer escándalo, ¿no? Porque entonces como si nosotros somos el templo de Dios, nos vamos a rasgar las vestiduras delante de todo mundo y hacer los escándalos usuales. Seguimos diciendo porque el Señor aquí tomó 2 callados. Estos 2 callados, estos 2 callados representan mi callado, gracia, Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Pero como ustedes pueden ver, hermanos, el Señor aquí nos está dando, aparentemente nosotros leemos de pronto la palabra de Dios y no tenemos el suficiente discernimiento, pero entonces aquí el Jehová, el mismo Dios está diciendo, pesaron por mi salario 30 monedas de plata. Eso valió el Dios Todopoderoso. Dice aquí mi callado gracia y hay otro que se llama atadura. Vamos a decir cuál es entonces el atadura. Jesucristo fue quebrado, fue quebrantado, fue varón de dolores, fue crucificado, fue desfigurado, fue azotado, se volvió maldición, fue hecho añicos. Su rostro, hermoso rostro, quedó tan desfigurado. Fue horroroso. Esto es, hermanos, para que nosotros hagamos una reflexión de quién es Emmanuel. ¿Quién fue ese hombre nacido en un pesebre, dado a luz por una mujer terrenal, una niña? 15 años tendría la María y su esposo José. José venía del linaje de David. Por eso el Señor tenía que nacer con ese linaje. Porque muchas veces también en los versículos le dicen que el padre David. Entonces, sigamos, el otro callado dice, luego el otro callado a ataduras para romper la hermandad entre Judá, tomó el otro callado llamado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Como vemos actualmente, estos dos países no se pueden ver ni en pintura. Es una rivalidad hasta el día de hoy. Ahí fue donde el Señor, uno rompe el pacto. Por eso cuando dicen venga y pacte, el mismo Jehová rompió el pacto. El nuevo pacto es Cristo. Y con Cristo no se pacta, ni se negocia. Y me dijo, toma los ásperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perniquebradas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda. ¿Qué quiere decir esto? El Señor dice que he aquí yo levanto, futuro, presente, a un pastor que no visitará, futuro, a las ovejas perdidas, ni tampoco buscará a la pequeñita, la que se ha perdido. Recuerden que el Señor Jesucristo vino y hizo todo lo contrario. Ni curará la perniquebrada, ni tampoco llevará la cansada a cuestas, lo que hizo el Señor Jesucristo. No va a ser este pastor que Jehová Dios va a levantar, sino que comerá la carne de la gorda. ¿Qué quiere decir comer la carne de la gorda? Personas que predican el evangelio por avaricia, personas que predican el evangelio simplemente por comodidad, por platica.
no por amor a las almas. Por eso el Señor aquí en medio de esta conversación con el profeta Ezequiel, él dolido, dice, eso valí yo para ellos, 30 monedas de plata, dice Jehová. Entonces él dice, yo les voy a levantar un pastor. ¿Quién es ese pastor? Está hablando del anticristo, de los falsos profetas, de personas que no les importa, un impostor, que no les importa hacer mercadería con la palabra de Dios, que no les importa hacer misericordia. Si el hermano se muere, pues que se muera, Dios lo bendiga, chao que te vi, pero suélteme plata. Hermana, siga borracha, parrandera y jugadora, pero diezme todo lo más que pueda, que es lo que me interesa. Y uno, ¿por qué permite personas así? Es que yo no puedo prohibirles porque yo no soy quien para prohibirles que entren. No. Dice la palabra de Dios que si pretendemos hacer del cuerpo de Dios miembros de ramera. Dice en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto, está hablando la venida de Cristo. Dice un título en Apocalipsis 2, 22, 12, dice la venida de Cristo, está hablando Cristo. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Isaías corrobora esto. Isaías 40:10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se enseñoreará. He aquí que su recompensa viene con él y pagará delante de él su rostro según la obra de cada uno. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Entonces, hermanos, esta prédica sirve para que no nos asustemos, sino que al contrario, que sea el Espíritu Santo rearguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Porque los tiempos que estamos viviendo están difíciles, especialmente en la iglesia, en la congregación de Dios. Hay sequía de la palabra de Dios. Muchas veces no predicamos la verdad como debe ser por miedo de que la gente se vaya y no nos escuche. Por medio de que de pronto la gente diga, no, es que tal persona es demasiado religiosa. No, por medio de que, es que es una mujer y resulta que pastoras no existen. No, las pastoras no existen, son antibíblicas. La frase pastora no se encuentra en ninguna parte de la palabra, pero para predicar el evangelio, el Señor nos hace una confrontación. Todos en Cristo Jesús, no hay hombre, no hay mujer, no hay griego y no hay judío, porque somos uno en un solo cuerpo. Hermanos, dándole gracias a Dios que este fin de año algunos hemos llegado con vida, otros hemos tenido que llorar, personas cercanas que se han ido por causa del COVID o de pronto por alguna u otra enfermedad que padecían. Es el momento, hermanos, de que estamos vivos, de que hagamos un alto en nuestras vidas y recapacitemos, reflexionemos en qué estamos fallando, si estamos haciendo la voluntad de Dios. No importa, como dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, tenemos que agradarle a Dios, no a los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer.
Si no les gusta las prédicas, si no les gusta cómo hablamos, lo sentimos mucho. Lo estamos haciendo es para Dios y por amor a nuestro prójimo. Porque como el Señor mismo dice, Él quiere que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna, pero que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, en condición de hombre. Dios se humilló a sí mismo y bajó acá y habitó en medio de nosotros. Si anteriormente hubieran escudriñado la palabra de Dios, no hubieran crucificado a nuestro Señor de gloria. Pero por sabérselas todas y las que no se las sabían, entonces se las imaginaron, vino Jesús, vino Dios y lo crucificaron. Pagaron por el precio de él 30 monedas, 30 piezas de monedas de plata. Eso valió. Si hubieran conocido en ese entonces los sacerdotes, los grandes doctos de la ley, realmente las profecías, hubieran obedecido y no hubieran sacrificado a nuestro Señor Jesús. Actualmente, si nosotros no consultamos la palabra de Dios, cuando venga el Señor Jesucristo va a pasar igual. Va a pasar de Señor fue que fue que. Y el Señor lo único que nos dejó a nosotros fue las llaves del reino de los cielos, que es este libro, que es la Biblia, que ahí es el mapa por donde nos lleva directamente para la vida eterna. Recuerden, hermanos, que separados de Dios nada podemos hacer. Y les deseo un año lleno de bendiciones, con un arrepentimiento genuino, que sean ricos en fe y que sean prosperados espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que para Él sea la gloria y sea la honra. Oremos, hermanos, por aquellas personas que están en guerra, como Ucrania, y como muchos países que quieren entrar en guerra. Pidamos por esos países, por esas personas, por esos niños, muchos, que están siendo desplazados, que no tienen ni una cobija, ni un plato de comida para comer. Y si podemos hacer el bien, hagámoslo, pero no con nuestra misma familia. Hagamos con los presos, con las viudas, con los huérfanos, con los ciegos, con los inválidos. Hagamos esa obra de caridad. Y ahí es donde aplicamos la palabra que Dios ama al dador alegre, con personas que no se pueden valer por sí mismas. No con personas que están enteritas y que pueden trabajar y que sacan disculpas y pretextos, como dice la palabra de Dios, para sonsacar plata. Hermanos, les deseo de todo corazón una feliz noche, paz y gracia, muchas bendiciones.